Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos en el mes de julio, pero no paramos. Ya ven que muchos organismos, incluso medios de comunicación, pues meten otra programación de relleno o algo así. No paramos y tampoco lo haremos, por cierto, en el mes de agosto. Se lo anunciamos igual que hicimos el año pasado, pues que tampoco hemos parado ninguna semana en el mes de agosto, pues ya digo, insisto, tampoco. Haremos, eso sí, en el mes de agosto pues programas un poquito más relajados, con periodistas incluso, como hemos hecho pues en el año pasado y hace incluso 2 años, ¿no? Que nos aporta una visión, ya no jurídica, que obviamente no la tienen, sino pues un poco de la administración, de las instituciones, que ya ven que cada vez le damos más importancia a lo que no es estrictamente jurídico, pero que tiene que ver con los derechos de los consumidores y usuarios. Y bueno, pues vemos que a ustedes pues les gusta, ¿no? Obviamente hablar pues solo de derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, pues puede llegar un poco a aburrir, ¿no? Y obviamente queremos evitarlo. En esta ocasión vamos a hablar de algo que sigue teniendo que ver con el actual cambio al jefe de Estado, con la llegada del nuevo rey, don Felipe VI, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista religioso. Lo hemos, pues la semana pasada, pues tratado desde el punto de vista militar, la anterior, pues con el almirante, pues Gabriel Portal, la anterior, hace 2 semanas, con Domingo Abello, una versión estrictamente jurídica, y hoy pues podemos permitirnos el lujo de tratarlos desde el punto de vista jurídico-canónico, porque nuestro invitado de hoy, que todos conocerán, ya no solo por este programa, que también, sino pues por sus múltiples facetas profesionales, pues es ya digo, es el adecuado para tratar ambas vertientes a la par incluso. Se trata, como no, de Juan Antonio San Esteban. Muy buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Y bueno, pues muchas gracias, obviamente, otra vez por estar aquí. Ya sabes que yo encantado. Sí, pues les lo agradecemos. Además, pues teníamos un poco la costumbre y seguimos teniendo de traerlo en la época pues navideña y de Semana Santa, pues que claro, nos da un juego excelente al compaginar su doble condición de sacerdote y abogado. Pero bueno, ya ve que los traemos también en otros momentos que no son esos. Sí. En esta ocasión pues ha cambiado el jefe de Estado, igual que por cierto el año anterior había cambiado la jefatura de Iglesia. Estamos pues, en una época de muchos cambios en general y obviamente pues desde el punto de vista de derecho canónico afecta sí la jefatura de la Iglesia, su cambio. De hecho abordaremos pues más adelante también ese tema. Pero yo no sé la jefatura de Estado en qué medida cambia, ¿no? Porque viendo pues algunos programas, ¿no? Algunos candidatos, algún partido que está en plena pues cambio de cúpula, pues parece que los cambios con la Santa Sede es una cosa que se cambia en una mañana, ¿no? Sí. Yo, si me permites, quisiera hacer primero una pequeña introducción antes de contestar a tu pregunta. Y lo hago a la luz de una noticia que he leído en el periódico El Mundo. En la ciudad de Berlín se acaba de proyectar un edificio de carácter interreligioso que va a albergar a una iglesia católica, una iglesia cristiana, a una mezquita musulmana y a una sinagoga judía. Esto quiere decir que la misión de la religión es unir, no dividir. Y que sea en Berlín un lugar donde el pueblo judío sufrió y donde el pueblo judío tiene mucho que perdonar, que sea en el mismo solar en el que estaba edificada la primera iglesia cristiana que hubo en Berlín, y que se hayan sumado los musulmanes en un edificio que, repito, no es que sea intercultural, no es que sea un edificio multiusos, es un edificio que va a albergar simultáneamente a 3 confesiones religiosas, con su imán, con su ministro judío y con su párroco. Y van a convivir las 3 religiones, y el culto se va a celebrar posiblemente a las mismas horas, pero cada uno en su lugar. Eso tiene digamos, una lectura muy importante de cara al futuro, ¿no? Porque cuando estamos escuchando pues en todos los medios de comunicación que la Iglesia divide y que la Iglesia separa, que el factor religioso hay que eliminarlo de la sociedad, lo que vemos es que todo lo contrario. Es decir, el factor religioso une, es posible que aúne, y el factor religioso no separa, sino que pues, construye, ¿no? Ha construido Europa el cristianismo, pero ahora se puede ir hacia un ecumenismo y hacia una reunión y trabajo pues, de las religiones en conjunto, ¿no? Esto lo intuyó perfectamente Juan Pablo II cuando se reunió con los otros líderes religiosos del mundo en Asís hace muchos años. Lo ha intuido, siguiendo esa misma tradición, el Papa Francisco, cuando lo ha hecho también hace poco tiempo también en Asís, o cuando ahora ha llamado a los líderes de Israel, tanto musulmanes como judíos, a rezar juntos por la paz.
Hago este excursus primero porque en este país parece que seguimos viviendo de rancios anticlericalismos del año 36 que yo pienso que ya debían estar superados. Si no por rencor, que a alguien le puede quedar algún rencor en el corazón, sí al menos por cultura. Y tenemos que mirar un poco hacia Europa y mirar hacia América y ver que el factor religioso no es enemigo de nada, es todo lo contrario. El factor religioso es la base del progreso, es base de libertad, porque la religión no se impone, se propone, y la profesa quien le da la gana, quien quiere, quien se siente llamado a ella, quien no, pues no pasa absolutamente nada. Esa es la introducción un poquito larga que quería hacer. Muy bien, y ahora agradecemos la aclaración. Y ahora contesto tu pregunta, ¿no? ¿En qué puede cambiar? Bueno, pues han cambiado formas, ¿no? Lo hemos visto, pues, las imágenes que se nos han pasado de la toma de posesión o coronación, que no es tal en España, del rey ya Juan Carlos I y del actual monarca Felipe VI, ¿no? Hay imágenes muy cambiantes. Por ejemplo, don Juan Carlos procedía de un régimen confesional, el cardenal primado estaba en la presidencia, en la tarima. Hoy hemos visto que el presidente de la conferencia episcopal, ya no el cardenal primado, estaba en la tribuna de autoridades. Su Majestad don Juan Carlos juró por los santos evangelios y ante Dios. Don Felipe VI juró simplemente pues desde un punto de vista religioso, no prometió, sino que juró. Bien, esto quiere decir que en principio la monarquía española, aunque España sigue siendo un país aconfesional, no opta por ninguna religión, la monarquía española sí sigue siendo católica. La prueba está que tanto doña Leticia como don Felipe han mantenido la tradición de que los reyes españoles, el primer viaje que hacen al extranjero es presentar sus respetos a su santidad el Papa. Así lo han hecho también. También ha habido cambios. Si podemos comprobar las fotos que don Felipe y doña Leticia hacen en su visita a Juan Pablo II después de haber contraído matrimonio, también una visita protocolaria en las monarquías católicas europeas, don Felipe lucía frac y condecoraciones y doña Leticia traje blanco y mantilla española blanca. Ahora don Felipe iba de traje y doña Leticia con un vestido blanco. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en primer lugar nos encontramos con que el protocolo de la Casa Pontificia se ha relajado muchísimo con el Papa Francisco, ya no es un protocolo tan rígido como el anterior, pero se ha mantenido esa misma tradición de visitar al Papa, ¿no? Entonces vemos que por un lado, yo pienso que en este sentido nada cambia, la monarquía sigue siendo católica. Se ha hablado mucho de si debería de haber existido una Eucaristía, una misa protocolaria. Bueno, no la ha habido, en ese momento luego han dicho desde el Palacio de la Zarzuela que se había tenido una celebración privada en la capilla de Palacio. Eso yo ya, desde mi punto de vista personal, lo enjuicio pues personalmente, ¿no? Yo pienso que sí debía haber sido una Eucaristía pública, porque si la monarquía es católica no debe tener complejo ninguno en manifestarlo. Y segundo, porque los católicos tenemos que serlo en todos los órdenes de la vida. Es decir, yo soy igual de cura cuando estoy en la parroquia que cuando estoy en el juzgado. No puedo, no puedo llegar a una esquizofrenia, ¿no? Es decir, aquí sí, aquí no. Y entonces en España, bueno, yo pienso que a veces, pues por ese quizás anticlericalismo que arrastramos, si se me permite, inculto anticlericalismo que llevamos ahí atrasado, ¿no? Pues a veces vemos que en nuestras clases dirigentes o en nuestras clases políticas hay como un cierto complejo, ¿no? De que no se sepa que son católicos, de que no se piense que son creyentes, y entonces como que sí pero no, quieren y no quieren, hacen y no hacen. Es casi algo prohibido, ¿no? Como casi algo prohibido, ¿no? Como si algo que les fuese a restar votos o algo que, y a mí es el contrario, es decir, para mí un político que no defiende unos valores, que no tiene unos principios serios y que no los defiende, que los vive a escondidas, pues realmente pues no es crédito, no es digno de crédito ni de mi voto, ¿no? Yo podré votar a una persona creyente o no creyente, pero que me diga claramente lo que piensa, ¿no? Sí, porque se me pregunta Juan Antonio, el hecho de saber que quizás pudo haber una Eucaristía privada es casi peor, ¿no? Es casi peor, ¿no? Porque es una especie de complejo, ¿no? Bueno, que no se note, que no nos digan, que luego no piensen que esto es lo de siempre, ahora tenemos que dar una imagen de modernidad, de que esto cambia, de que esto saca estructura. Claro, porque parece, claro, tendría sentido una Eucaristía privada si fuese su cumpleaños o algo estrictamente. Pero en algo oficial, protocolario, claro. En lo que luego iba a estar, pues eso, iba a estar el máximo representante de la Iglesia española, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, presente en la tribuna de autoridades, etcétera, etcétera.
pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y el hecho de que no hubiese símbolos religiosos en la coronación. Sí. Bueno, pues eso yo me imagino que también será la misma línea de protocolo, ¿no? Que para mi gusto ahí los técnicos en protocolo se equivocan profundamente. La igualdad no puede ser igualar a las personas por abajo. Tiene que ser igualar a las personas por arriba. Quiero decir que si yo me veo sometido a un acto en el que tengo que jurar o prometer, a mí nadie me puede obligar ni a prometer ni a jurar. Tendré que ser yo, en virtud de mis creencias, quien decida si prometo o si juro. Pero si juro, yo necesito jurar ante un símbolo religioso. Yo no juro ante el Pato Donald. Yo no juro ante un ejemplar de la Constitución. O sea, a eso iba mi siguiente pregunta, era por ese lado. Exactamente. Es decir, si no hay símbolos religiosos, ¿ante quién fue el juramento? ¿Ante quién juras? Entonces, claro, me dirás tú, claro, pero las personas que quieran prometer, entonces, ¿qué hace? ¿Se la retira el crucifijo? ¿Se la retira la Biblia? Pues no. A lo mejor lo que hay que hacer es poner dos mesas. Una mesa para quien promete y una mesa para quien jura. Pero en este caso ya sabemos que iba a jurar. En este caso la Constitución prevé que tiene pero que jurar. Por ejemplo, otros actos como, por ejemplo, tomas de posesión de ministros, ¿no? Etcétera, etcétera. Que quien jura y quien promete. No tiene sentido prometer ante un crucifijo, pero tampoco tiene sentido jurar ante una ausencia de símbolo religioso. Porque la jura lleva consigo una connotación religiosa y moral. Y lo mismo que lo digo, pues si hubiese alguna persona que en ese sentido ignoro, y no, por lo tanto ahí no puedo hablar, yo no sé si los musulmanes o los judíos tienen la costumbre de, pues en esos momentos, jurar o prometer, pero si hubiese personas de otra religión que también lo tienen que hacer ante un símbolo religioso, habrá que ponerles su mesa con su símbolo religioso. Es decir, la libertad hay que protegerla por arriba, no por abajo. No quitándonos los derechos a todos, sino dándole a cada uno sus derechos. Entonces, si una persona es agnóstica, atea, no cree en nada, perfecto, maravilloso, promete ante un símbolo civil, que es la Constitución, la ley, lo que sea. Pero una persona quiere darle su matiz religioso, sea cristiano, sea musulmán, sea judío, hágalo ante su símbolo religioso, hágalo ante el Corán, hágalo ante la Torá, hágalo ante la Biblia, pero no le quitemos los símbolos religiosos, que es esta cuestión de que queremos quitar los símbolos religiosos de todo, ¿no? Leíamos el otro día que pues, en ciertos colegios de cierta comunidad autónoma que no vamos a mencionar, pues se subvencionaba a los colegios con, creo que era, pues no sé si eran no sé cuántos euros por retirar símbolos religiosos de las aulas, ¿no? Por retirar. Evidentemente centros públicos, ¿no? Es una cosa un poco curiosa, ¿no? Sí. Que llega hasta límites un poco extraños, ¿no? Sí. Parece, de todas formas, Juan Antonio, que la coronación, que esto ya trae más a lo religioso, que se le ha querido dar un perfil descaradamente bajo, ¿no? Casi ya no es que se quisiera ocultar símbolos religiosos, que casi se quería ocultar la propia toma de posesión, ¿no?, de Felipe VI. Sí, fue una cosa hecha bien, esto todos los medios de comunicación lo han comentado, ¿no? Fue una cosa rápida, cada uno lo interpreta como quiera, si los resultados electorales, que si, etcétera, etcétera. Bien, yo en eso no voy a entrar a valorarlo, no me corresponde, pero sí lo que fue cierto es una cosa, pues eso, un poquito a correr, ¿no? Un poquito así con cierta rapidez. Y en este sentido, pues sí, de perfil bajo también en ese sentido, claro. Incluso jurídicamente, lo que lo vamos a comentar, después de la publicidad, pues la cuestión también jurídica. Ahora volvemos.